Bueno, nos faltaba dentro de las hipertensiones secundarias hablar sobre el hiperaldosteronismo. Este puede ser primario o secundario. Primario con el que nació el paciente, un problema de producción de aldosterona, y el hiperaldosteronismo secundario que se ve en enfermedades como la cirrosis hepática, ¿no? Que es lo más frecuente y para lo cual se utiliza el diurético de error de potasio. Ahora, el hiperaldosteronismo primario es una enfermedad que se caracteriza por la producción autónoma en exceso de aldosterona, que tiene como resultado la supresión de los niveles de renina, causando con frecuencia hipertensión arterial e hipocalemia. La prevalencia de hiperaldosteronismo primario, la literatura clásica sugiere que la prevalencia del hiperaldosteronismo primario es cercano al 1% de los pacientes con hipertensión. Por eso es muy frecuente, y ya se están dando cuenta ustedes los que están yendo a consulta externa, de que nuestros pacientes muchas veces son refractarios a todo tipo de tratamiento médico y que su presión se estabiliza al momento de dar diurético ahorrador de potasio. Es casi lo que nos hace sospechar el hiperaldosteronismo sin necesidad de estar mandando exámenes de laboratorio. En todo caso, el examen más sencillo de mandar y menos costoso es potasio en sangre, ¿no? Y con eso ya tenemos el diagnóstico. La hipersecreción no suprimible de aldosterona es una causa subdiagnosticada de hipertensión arterial. El diagnóstico clásico se basa en una tríada diagnóstica que consiste en la presencia de hipertensión, alcalosis metabólica e hipocalemia. Lógico, hipertensión arterial refractaria al tratamiento médico y en sangre la hipocalemia en especial. Sin embargo, actualmente se conoce baja de incidencia de hipocalemia en la presentación moderna de la patología. Existen varios subtipos de aldosteronismo primario. Los más frecuentes son tres: el hiperaldosteronismo bilateral idiopático o hiperplasia bilateral idiopática. Es del 60 al 70% de los casos de hiperaldosteronismo. El adenoma unilateral productor de aldosterona, de 30 a 40% de los casos de hiperaldosteronismo primario. Existen otras formas menos comunes, entre ellas está el hiperaldosteronismo familiar, la hiperplasia unilateral, carcinoma adrenocortical productor de aldosterona, tumores ectópicos productores de aldosterona, teniendo el hiperaldosteronismo bilateral idiopático como una forma más leve de la enfermedad. Entonces, estas son las formas de hiperaldosteronismo primario más conocidas: el adenoma productor de aldosterona, la hiperplasia bilateral idiopática y la hiperplasia adrenal primaria, el carcinoma adrenocortical productor de aldosterona y el hiperaldosteronismo familiar. Aldosteronismo remediable con glucocorticoides, hiperaldosteronismo familiar tipo 2. ¿Qué es la aldosterona? Es una hormona esteroide de la familia mineral corticoide producida por la secreción externa de la zona glomerular de la corteza de la glándula suprarrenal. Actúa en la homeostasis del sodio-potasio y en la regulación de la presión arterial. La angiotensina 2 es el estímulo más potente para la secreción de aldosterona, mediante la acción sobre el receptor AT1 de la glándula suprarrenal. Ejerce su mecanismo de acción mediante la expresión de canales de sodio en el túbulo distal renal, que resulta con un aumento de reabsorción de agua y sodio que conlleva por ende el aumento de la secreción o excreción de potasio. La aldosterona desarrolla un papel importante en la enfermedad renal y cardiovascular. Fisiopatología. El hiperaldosteronismo primario es una patología caracterizada por la sobreproducción de aldosterona, que resulta de un exceso de este mineral corticoide en el plasma, causando con frecuencia aumento del riesgo cardiovascular. Los efectos renales de la aldosterona causan expansión de volumen, hipertensión arterial e hipocalemia. La secreción de aldosterona es relativamente independiente de la supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los signos clínicos presentes en el hiperaldosteronismo primario derivan principalmente de su efecto a nivel renal. El efecto primario de la aldosterona consiste en generar un incremento del número de canales de sodio en estado abierto presentes en la membrana luminal de las células principales del tubo colector cortical.
Esto aumenta la tasa de absorción de sodio. Incrementando la tasa de absorción de sodio, se genera una carga negativa en el lumen del túbulo renal y facilita la excreción de potasio a través de los canales de potasio. Al inicio, el exceso de mineral corticoides genera retención de agua y de sodio en el riñón, y esto le sugiere un estado de diuresis espontánea llamado escape de aldosterona. Este escape ocurre por sobrecarga de volumen que se genera por el aumento de la retención de agua, usualmente después de 3 kilos de ganancia de volumen. Acuérdense que esto es lo mineral corticoide, estamos hablando de los corticoides. Y este es el efecto hipertensor de los corticoides. Al generar volumen, acuérdense que la presión arterial es una fórmula matemática que da resistencia periférica por volumen. Entonces, al aumentar el volumen, aumentó la presión arterial. Ese es el efecto de los corticoides. Por eso es que hay esos edemas, como el Cushing, cosas así, por retención líquida, ¿no? Provocada por los corticoides. La sobrecarga de volumen generada por el exceso de mineral corticoides produce que se activen sistemas de control por retroalimentación que inducen el llamado escape de aldosterona. De este modo entran en acción moléculas como el péptido natriurético atrial, el cual ejerce su acción activando un mecanismo de diuresis por presión, el cual es estimulado principalmente para aumento de la presión arterial. Esto hace que se disminuya la concentración de hormona antidiurética y con esto se logra aumentar la diuresis, reduciendo la sobrecarga de volumen. El mecanismo de control de hipocalemia por sí mismo contrarresta la excreción de potasio al llegar a niveles bajos de calemia, lo cual genera una retención de potasio estimulado por la propia hipocalemia. Cuando existe hipocalemia a nivel de riñón, se activa el contransportador sodio-potasio, o cotransportador del túbulo contorneado distal, lo que aumenta la reabsorción de potasio. Pero más importante aún, disminuye la carga de sodio que llega al tubo distal. Esto genera que se disminuya la tasa de reabsorción de sodio y que no se genere el gradiente electroquímico para la hipersecreción de potasio. Así la hipocalemia misma activa un... Ahí se quedó. ¿Activa qué cosa? Tiene que activar una retención también de potasio, ¿no? La hipocalemia hace un efecto de, ¿cómo se llama esto? De retroalimentación, por lo cual va a provocar que se reabsorba menos sodio, se reabsorba más potasio y se elimine más sodio, evitando un poco inicialmente la diuresis y también la salida de sodio, de potasio. No, esto no sirve. Aquí está, característica clínica, la hipersecreción de aldosterona no suprimible y relativamente independiente de renina es una causa subdiagnosticada de hipertensión refractaria al tratamiento. Vuelvo a repetir, paciente que tiene hipertensión refractaria, tratamiento médico, con todos los antihipertensivos que ustedes hayan puesto, su obligación es pensar que tiene un hiperaldosteronismo secundario, que es potasio que tiene bajo. Su existencia es cada vez más conocida y sigue teniendo tasas bajas de diagnóstico. La presentación clásica del hiperaldosteronismo se basa en pacientes con hipertensión arterial refractaria a tratamiento óptimo, que son 3 drogas, incluido un diurético, que asocian hipocalemia y alcalosis metabólica. La información actual indica que solo un 37% de los pacientes con hiperaldosteronismo primario se presenta con hipocalemia. En general, cuando se comparan pacientes con hiperplasia adrenal idiopática, los pacientes con adenomas productores de aldosterona tienden a tener niveles más altos de hipertensión arterial y de hipocalemia más profunda cuando este está presente. Es decir, chicos, yo puedo tener hasta un paciente con potasio de 3.5 hasta 3.6, 4, que es lo normal, y sin embargo tener una hipertensión refractaria a tratamiento médico y su tratamiento será diurético ahorrador de potasio. Siempre tienen que pensar eso. Paciente que no responde a ningún esquema de tratamiento antihipertensivo, diurético, ahorrador de potasio, porque seguro tiene un hiperaldosteronismo, primario o secundario. El riesgo cardiovascular
Es independiente de los niveles plasmáticos de potasio y se asocia siempre a una hipertrofia del ventrículo izquierdo y a la disfunción del ventrículo izquierdo. Ya ustedes saben que cuando existe hipertensión arterial, el músculo cardíaco trata de vencer resistencia y se hipertrofia. Esta hipertrofia evita que tenga una buena distensión el ventrículo izquierdo. Al evitar la buena distensión ventricular izquierda, está haciendo una alteración o una disfunción ventricular diastólica izquierda. Entonces, una disfunción diastólica o ventricular izquierda porque no puede expandirse bien, porque está demasiado grueso. Entonces, eso es lo que está hablando aquí, ¿no? Disfunción del ventrículo izquierdo. El exceso de aldosterona se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular independiente del nivel plasmático de potasio y la acción de aldosterona sobre los receptores mineral corticoides produce inflamación. Fibrosis y neovascularización de los vasos sanguíneos y el corazón asociados a la reducción de la actividad de la G6PD de estas células impidiendo la adecuada función endotelial. Esto genera activación en cascada de procesos inflamatorios o supresión de la acción del óxido nítrico e inclusive una fibrosis cardíaca. Los niveles de hipertensión arterial en hiperaldosteronismo primario con frecuencia son marcadamente elevados. En un estudio se encontró que el promedio de presión arterial fue de 184-112 y de 161-105. Nosotros podríamos llegar a pensar que es hasta un feocromocitoma. La gran diferencia es que el hiperaldosteronismo provoca siempre la presión alta. No hay esas intermitencias que es el feocromocitoma. En pacientes con adenoma adrenal, productor de aldosterona y de hiperplasia adrenal respectivamente, también se llegan a producir este tipo de procesos hipertensivos. Sin embargo, a pesar de este hallazgo, la incidencia de hipertensión maligna es muy baja. Diagnóstico. Una secreción urinaria de aldosterona mayor de 12 microgramos en 24 horas es un hallazgo consistente con hiperaldosteronismo primario. La primera pregunta que un clínico debe hacerse al tratar a un paciente es ¿por qué? En el caso de hiperaldosteronismo primario, la meta de tratamiento es muy clara, ya que se trata de prevenir la morbimortalidad asociada a la hipertensión, hipocalemia y el daño cardiovascular. El tratamiento médico. Se ha especulado que diferentes grupos de antihipertensivos podrían ser beneficiosos en el tratamiento de hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún estudio controlado aleatorio que haya comparado la eficacia relativamente de estas drogas. Y el tratamiento sigue siendo empírico. Lo que se ha comprobado es que el exceso de aldosterona tiene efectos deleterios cardiovasculares independientes de la hipertensión, por lo que un antagonista de su acción debe formar parte del tratamiento. La droga que ha sido utilizada en ese contexto es la espironolactona. La espironolactona es inhibidor competitivo de la acción de la aldosterona en su receptor mineral corticoide, por lo tanto, impide la síntesis de proteínas necesarias para llevar a cabo sus funciones. Su uso está indicado en el tratamiento a largo plazo de los pacientes con hiperplasia adrenal bilateral o en aquellos con aldosterona, aldosteronoma, que no desean cirugía o cuyo riesgo es demasiado alto. Además, se utiliza durante el preoperatorio de aquellos pacientes con hiperaldosteronismo primario que requieren cirugía. En los estudios iniciales con espironolactona, las dosis utilizadas eran de hasta 400 miligramos al día. Sin embargo, se sabe que a dosis de 100 miligramos al día tiene probablemente la misma eficacia con menores efectos secundarios antihidrogénicos. Esta eficacia de disminución de la presión arterial es cerca del 40 a 60 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 10 a 20 de presión diastólica. La eplerenona no ha sido estudiada comparativamente con la espironolactona en el contexto del aldosteronismo primario, por lo que no se conoce su eficacia relativa. Debido al difícil control de la presión arterial, solamente el 50% de los pacientes se controlan con monoterapia con espironolactona, por lo que en muchos casos hay que agregar más agentes antihipertensivos. Hasta el momento no se sabe cuál es el antihipertensivo ideal. Hay estudios con resultados mixtos en relación con la acción beneficiosa de los calciantagonistas, ya que la difedipina demostró una capacidad de disminuir los niveles de aldosterona como tratamiento agudo, efecto que no fue reproducido después. Se cree que el irbesartán podría ser beneficioso en pacientes que no han respondido a la combinación de espironolactona con calcio antagonistas. Tanto el triantereno como el amiloride pueden utilizarse, sin embargo no son de primera elección en el tratamiento como monoterapia,
por ser menos eficaces que la espironolactona. El fármaco inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina tampoco se ha comprobado que tenga algún beneficio adicional a su efecto. Pocas palabras. Pacientes que tienen una hipertensión crónica que no responde al esquema de tratamiento, hiperaldosteronismo primario o secundario. Tratamiento, espironolactona. Se llama aldactone. Ahora, puede llegarse hasta 400 miligramos, pero el efecto es lo mismo darle 100 miligramos que 400 en los procesos hipertensivos. No así en las ascitis. Las ascitis tienen el espironolactona tiene un marcado efecto diurético en este tipo de pacientes por ese mismo efecto, ¿no? La retención de sodio y potasio. Entonces, actúan con unos 200, 300 miligramos de espironolactona en los pacientes con ascitis, provocada por cirrosis hepática, generalmente. El esquema de tratamiento ideal no existe. Le hemos dado bloqueantes cálcicos, le hemos dado IECA, le hemos dado todo tipo de ARA2, especialmente los SARTAI que hay en el hospital, y un paciente que tiene hiperaldosteronismo no va a bajar la presión arterial. Entonces, lo que se utiliza directamente es el diurético más el ARA2. Y ahí hemos tenido resultados. Igual si utilizamos pues la amlodipina como bloqueante cálcico, tienen prácticamente el mismo efecto. Si dieron ya el diurético de error de potasio y no le baja totalmente la presión, utilizan ARA2 o bloqueantes cálcicos. Ahí yo ya les dije, ese es un juego que hay que aprender. ¿Cuál es la contraindicación de la espironolactona? Produce ginecomastia. En algunas personas se le aparecen como que tuvieran senos, o sea, hay una retención de una disposición distinta de las grasas. Se vienen aumentando un poco más en las mujeres el busto y en los hombres también la parte muscular, la parte de grasa se deposita más en el tórax y les molesta a los hombres. Y no sé, hemos tenido que sacar la espironolactona, pero ha sido difícil volver al esquema de tratamiento porque no existe tratamiento que reemplace a la espironolactona en el hiperaldosteronismo, salvo el quirúrgico, que también se utiliza la resonancia magnética para ver dónde está el incidelatoma, que es una tumoración que provoca la aldosterona para poder resecarla. Es extremadamente difícil, en nuestro medio no lo hemos hecho. Bueno, eso es la espironolactona y ese es el hiperaldosteronismo primario y secundario, es la misma cosa. Vamos a ver ahorita el segundo tema que yo les dije a ustedes, que es este. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Ok. A ver. Este tema, ¿cómo lo hago crecer a este? ¿Dónde está para aumentarlo de... Está teniendo un más al lado del uno, más acá. Ahí. Ya. A ver, cuando nosotros pensamos en una tromboembolia pulmonar, en la parte práctica, ¿no? Ustedes primero ya saben lo que es, ve cómo determinamos un paciente con cardiopatía dilatada, ¿no? Ya ustedes saben, choque de punta, maniobra de Pachón, Dressler. Entonces, eso les da la idea, una cardiopatía dilatada. En las cardiopatías dilatadas, generalmente hay fibrilación. Y la fibrilación, porque yo ya les hablé a ustedes de esto, la fibrilación es un movimiento normal de la aurícula, pero sin fuerza de contracción. Entonces, hay un espesamiento de la sangre y este espesamiento de la sangre permite, permite que pueda unirse la fibrina con glóbulos rojos, blancos, plaquetas y van a formar trombos. En su mayor parte los trombos se depositan en la orejuela, derecha o izquierda, ¿no? Entonces se meten en la orejuela y esta orejuela siempre resulta como un depósito de trombos, por lo cual se inventó ¿cómo es que se llama? Ecocardiografía. La ecocardiografía transesofágica se la mete y por la parte de atrás, entonces se hace con el eco y se ve la orejuela y se ve si está llena de coágulos o no.
Bueno, además de eso, nosotros tenemos que ver, especialmente las mujeres, si tienen varices, ¿sí? Cuando sigamos los estudios que estamos haciendo, vamos a encontrar pacientes que tienen tromboembolismo, y hombres y mujeres, pero más en las mujeres, en las piernas, en las extremidades inferiores, y lo que hacemos es el signo de Hoffman, que es la compresión de la pantorrilla para ver si tienen dolor, y eso generalmente es provocado por un coágulo y viene normalmente acompañado por edema unilateral. El edema unilateral es exclusivo de la trombosis del miembro inferior. Los edemas bilaterales son de insuficiencia cardíaca, no es de otra cosa, es solo de insuficiencia cardíaca. Los edema unilateral, trombosis, generalmente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa trombosis, podemos pensar, si yo tengo un edema, significa que el lado derecho de mi corazón, si es que fue de insuficiencia cardíaca, está afectado. Y el lado derecho de mi corazón hace que no vaya sangre hacia el pulmón. Y eso es una tromboembolia, perdón, y eso es una hipertensión pulmonar, pero va a provocar edemas con hepatomegalia, ascitis, edema en extremidades inferiores. Esa es la falla derecha. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se hace esta relación? Porque si tenemos un edema venoso, un edema de extremidades inferiores venoso, ¿sí? Va a provocar que puedan salir coágulos y al regresar esta sangre, ¿hacia dónde va? Hacia el pulmón. Y va a provocar ¡pac! Una tromboembolia pulmonar, que puede llegar a pequeños infartos pulmonares. Ahora, ¿cómo nosotros, bueno, esos son los sitios, o sea, lado derecho del corazón, que puede provocar coágulos que van al pulmón, o de miembros inferiores, generalmente por varices o que provocan trombosis, y va hacia el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver clínicamente con nuestro paciente? Primero, dependiendo del tamaño del coágulo que va hacia el pulmón, dolor de tórax. Y este dolor de tórax puede ser muy suave o muy grande, dependiendo de la zona que se infarta y del tamaño del coágulo. ¿Sí? Esos son los dolores punta de costado, que pueden ser provocados por una tromboembolia pulmonar. Pero generalmente, gracias a Dios, son pequeños y llegan hacia el pulmón y el paciente va y les dice, doctor, me dio. Les hace una crisis de disnea, ¿sí? Que les demorará unos 5 segundos, 10 segundos y pasa. Porque si el coágulo por suerte se disgrega, se acaba, se elimina. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de tener la disgregación del coágulo en las tromboembolias pulmonares pequeñas. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, ahora, tengan siempre en cuenta esta parte clínica que les acabo de decir, semiológica. Paciente que puede tener varices o mujeres embarazadas que están comprimiendo las venas pueden botar pequeños coágulos que llegan al pulmón y provocan estas crisis de disnea, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos la idea de que es una tromboembolia pulmonar, el esquema de tratamiento siempre va a ser anticoagulante. Los anticoagulantes de generación pasada era la warfarina sódica, que nosotros teníamos que estar siempre midiendo los tiempos de coagulación entre 2 y 3 unidades internacionales, que es lo que más o menos nos indicaba que estaba bien anticoagulado. O una subcoagulación que era entre 1.5 y 2 unidades internacionales, que nos indicaba que está subcoagulado. Actualmente la coagulación sanguínea se hace directamente por los anticoagulantes nuevos. Los anticoagulantes nuevos tenemos la Pradaxa o Dabigatran y el Rivaroxaban o Xarelto, que son, el Xarelto es dosis única y deja anticoagulado del paciente. El Pradaxa es 150 cada 12 horas cuando hay, por ejemplo, fracturas de pelvis que provocan bastantes coágulos. Entonces se da estas dosis para evitar justamente la producción de estas tromboembolias. Bueno, comencemos con la parte clínica ya. El tromboembolismo pulmonar es una entidad clínica
de difícil diagnóstico, que si bien puede resolverse sin secuelas tras instaurar tratamiento precoz, continúa siendo una de las causas de muerte hospitalaria no esperada más frecuente y la tercera en frecuencia dentro de las enfermedades cardiovasculares. Les vuelvo a repetir, es bastante frecuente esto. Cuando está hospitalizado el paciente, la primera inicio o el inicio de la anticoagulación sanguínea es con la enoxaparina. Esa enoxaparina se da 1 miligramo kilo peso. Por ejemplo, un hombre de 80 kilos, enoxaparina de 80, ¿sí? O 40 cada 12 horas. Cuando queremos antiagregar, la dosis es 0,5 miligramos kilo peso. Antiagregante y para coagulación sanguínea, ya tienen claro la película, ¿no? El tromboembolismo pulmonar o TEP, tromboembolia pulmonar, es una consecuencia de la migración de un trombo venoso que produce la oclusión de uno o más vasos de la circulación pulmonar. Dependiendo de la localización, grado y extensión de esta obstrucción, se producen distintas alteraciones de la función cardiovascular y pulmonar. Factores predisponentes. En general, se considera que todos los enfermos con tromboembolismo pulmonar clínicamente significativo tienen al menos un factor predisponente. De ahí la importancia de una meticulosa anamnesis. Más del 90% de las tromboembolias pulmonares tienen su origen en una trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. Sin embargo, solo 1/3 de ellos presentan signos o síntomas. Las poblaciones de alto riesgo para padecer TEP y consecuentemente tromboembolismo pulmonar son múltiples. Aquí tenemos los factores, dentro de los factores de riesgo las enfermedades, ¿no? Enfermedad cardiopulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva por la dilatación. Ya le dije, la dilatación lo que hace es enlentecer la circulación sanguínea, pudiendo provocar la unión de la fibrina con glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y formación de coágulos. Insuficiencia cardíaca congestiva, el infarto agudo de miocardio, porque justamente esa área del corazón ya no tiene movimiento en un infarto. Entonces, esa área del corazón hace esto nada más. Y eso espesa, hay un espesamiento de la sangre, lo que va a provocar esto, la formación de coágulos, ¿no? La estenosis mitral, porque la estenosis mitral dificulta el paso, dilata la aurícula, provoca fibrilación auricular. La estenosis mitral, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la endocarditis. Trastornos de la coagulación sanguínea que puede llegar a provocar esto. Tenemos las enfermedades malignas, anticonceptivos orales, también provocan tromboembolia pulmonar. Especialmente en las mujeres jóvenes que fuman. ¿Por qué razón? Porque las fumadoras, todos los fumadores, hombres o mujeres, provocan vasoespasmo. Entonces, este espasmo evita el paso de sangre y en ese momento se puede formar un coágulo. Entonces, los anticonceptivos lo que hacen eso es hacer que haya mayor predisposición al espasmo. Las mujeres jóvenes del déficit de la antitrombina 2, proteína C o S, el lupus, los anticoagulantes, hemocistinuria, síndrome antifosfolipídico y trombosis hereditarias. En el estado circulatorio, como se les dijo a ustedes, embarazo, parto, obesidad, los procesos de inmovilización en las mujeres, en las pacientes que están postrados, en los accidentes cerebrovasculares, en coma, antecedentes anteriores de tromboembolia pulmonar y antecedentes de trombosis venosa profunda. En los miembros inferiores se llama trombosis venosa profunda. ¿Sí? Cirugías, derivaciones de mayor de 30 minutos, las viscerales, intestinales, prenomegales, prostatectomía, histerectomía, ortopedia, cadera, rodilla y columna, infecciones postoperatorias, neurocirugía, traumatismo en extremidades inferiores y politraumatismo. Actitud diagnóstica en urgencia, manifestaciones clínicas, historia clínica, exploración física. Son inespecíficas y varían en la función del grado de obstrucción y en la situación cardiopulmonar previa del paciente. Aunque una embolia de magnitud importante puede causar sin síntomas, la manifestación más frecuente y de menú única es disnea de aparición brusca, de causas inexplicables, en ocasiones producir broncoespasmo y tos. Les acabo de decir hace poco, quizás la única sintomatología es que el paciente está de lo más tranquilo y que de pronto comienza con una crisis de disnea y después un rato se le pasa porque se disgregó el coágulo.
Pero eso de aparición brusco es tromboembolia pulmonar hasta que se demuestre lo contrario. El dolor es de características pleuríticas, dolor punta de costada y con hemoptisis que puede aparecer más o menos. Yo nunca he visto hemoptisis. Más frecuentemente cuando se ha producido un infarto. Es otra cosa, ¿no? En las embolias extensas puede existir dolor retroesternal, probablemente por isquemia del ventrículo derecho. Puede haber síncope por embolias de gran magnitud. Otras manifestaciones son los episodios repetidos de taquiarritmia supraventricular inexplicable, la insuficiencia cardíaca congestiva de instauración brusca o el deterioro de una insuficiencia cardíaca previa. La disnea y la taquinia es el síntoma y signo más frecuente respectivamente. Hallazgos clínicos más frecuentes en el TEP: disnea, dolor torácico de tipo pleurítico o no pleurítico, aprensión, tos, hemoptisis, sudoración y síncope. En síntomas y signos: frecuencia respiratoria mayor de 16, presencia de crepitantes, la verdad que yo no lo he escuchado, aumento de intensidad del segundo ruido, temperatura mayor de 37, ritmo de galope, flebitis, diaforesis, edema cianótico. Pruebas complementarias. Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar, se solicitará un sistemático de sangre con fórmula, estudio de coagulación y dímero D. El estudio de coagulación, bien, el dímero D es muy en específico. El dímero D es una prueba de laboratorio que se eleva casi en todo, en procesos inflamatorios, como el COVID, en procesos de infecciones. Es muy inespecífico. Se lo utiliza como complemento, pero que sea mandatorio no. Una gasometría basal, lógico, va a haber una disminución de la saturación de oxígeno y de aumento del CO2. Bioquímica de iones, urea, glucosa, CPK, electrocardiograma, radiografía de tórax anterior y posterior y lateral. Eso es prácticamente una rutina de laboratorio, ¿no? Gasometría arterial, el hallazgo más frecuente es la hipoxemia e hipocapnia, siendo estos datos muy útiles en ausencia de otra patología respiratoria. Sin embargo, la ausencia de hipoxemia no descarta el tromboembolismo pulmonar. La hipoxemia severa es indicativa de shunt de derecha a izquierda a través del foramen oval permeable. En radiografía de tórax, no es infrecuente encontrar una radiografía de tórax normal en un paciente de tromboembolismo, porque ya les dije, se disgrega el coágulo. Entre los hallazgos patológicos está la elevación del diafragmática de 2 a 3 centímetros, frecuentemente bilateral. Es como una carpa. Ustedes ven la base del pulmón y ven como una carpa en la radiografía, una cosa negra así. Porque esa zona está indicando el punto donde entró el coágulo, tapó la arteria. Y ya no hubo intercambio de oxígeno-CO2 y se murió ese pedazo. Eso es lo que está pasando, es un infarto de pulmón. En esa puede ser en uno o bilateral. Atelectasias basales laminares. La joroba de Hampton es en la base pulmonar es una joroba como un camello. De densidad redondeada no bien definida, cercana al seno costodiafragmático, sustitutiva de infarto pulmonar. Infiltrados triangulares o en cuñas localizados en lóbulos inferiores o en la periferia, derrame pleural, distensión de la arteria pulmonar descendente con amputación de sus ramas. Puede haber cardiomegalia por crecimiento del ventrículo derecho y una hiperclaridad por oligoemia focal, llamado signo de Westermarck. A nivel de electrocardiograma es específico lo que vemos nosotros para un tromboembolismo pulmonar. Tenemos taquicardia sin usar porque hay taquicardia, pues hay una disnea. Hay descenso del ST y alteración inespecífica de la onda T. Realmente a eso no le paramos bola. Hay una desviación del eje derecho y hay un bloqueo incompleto de rama derecha. En una tromboembolia pulmonar siempre van a haber el bloqueo incompleto de rama derecha. Aún no lo hemos estudiado, pero ya cuando tengan claro qué es un bloqueo de rama derecha, ustedes van a entender que el TEP o tromboembolia va con un bloqueo de rama derecha siempre. Bloqueo incompleto o completo de rama derecha. A veces una fibrilación auricular que está indicando que está dilatada la aurícula y que es la causa del trombo. La taquicardia supraventricular es un latido rápido de la aurícula. S profunda en D1Q y T negativa en D3. Esto más es para los cardiólogos, ¿no? Este es un patrón típico de TEP. S profunda en D1,
Q y T negativa en D3. Aparece solo un pequeño porcentaje de los casos, pero eso apareció, enseguida dices tú que hay tromboembolia pulmonar. Y puede haber una isquemia subepicárdica en precordiales derecha, casi nunca la he visto. Exámenes de laboratorio, hay un aumento de la LDH, las transaminasas y bilirubinas por insuficiencia cardíaca derecha. El dímero D es un método de ELISA elevado por encima de 3 miligramos. Es un producto resultante de la lisis de la fibrina. En este sentido, su normalidad indica ausencia de proceso trombótico. Así, en casos de baja sospecha clínica, un valor negativo de dímero D descarta razonablemente la posibilidad de T. Sin embargo, los niveles plasmáticos del dímero D pueden estar elevados en determinadas situaciones fisiológicas o patológicas distintas a la trombosis venosa, como son los procesos inflamatorios, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades malignas, el postoperatorio, edad avanzada, cirrosis hepática, obesidad, inmovilización, hematomas traumáticos, embarazos. Por eso el dímero D es muy inespecífico. No sirve decir, no está elevado, perfecto, no hay tromboembolia pulmonar, pero esa pendeja se eleva por todo. La sensibilidad de esta prueba es muy elevada, siendo muy poco específica. De esta forma, su valor predictivo positivo es muy bajo. Sin embargo, su valor predictivo negativo es muy alto. El diagnóstico de certeza lo va a dar siempre una angiografía pulmonar. Le metemos el contraste, vemos la arteria que está tapada, listo, tromboembolia pulmonar. ¿Ya? Existe la angiografía, la gammagrafía, ventilación, perfusión, eso es con el cadmio, es con una sustancia radioactiva, eso lo hacen en Argentina, aquí yo no lo he visto para nada. El TAC helicoidal es un nuevo, o era en esa época, un nuevo esquema de diagnóstico médico que tiene la baja sensibilidad y especificidad para detección del embolismo pulmonar central. Es rápido y tiene la ventaja de reconocer procesos que pueden simular tromboembolia pulmonar, como la disección aórtica, la neumotórax, enfermedad pleural, neumonía, enfermedad pericárdica o patología aguda gastrointestinal. La angioresonancia magnética ofrece la posibilidad de realizar la exploración conjunta de pulmones y miembros inferiores, elevada sensibilidad y especificidad. Es posible que en el futuro esta es la primera exploración que realizarse en todo paciente que tenga sospecha de TEP. Actualmente la angioresonancia es el diagnóstico clarísimo de una enfermedad tromboembólica, determinando sitio de origen y causa, es decir, si se inició en miembros inferiores y terminó en el pulmón. Eso es exacto. Ahora, es carísimo, no lo usamos mucho y más utilizamos la angiografía pulmonar. Bueno, de ahí viene la flebografía de miembros inferiores. En las primeras 24 o 48 horas, los pacientes con diagnóstico de tromboembolia pulmonar, se puede hacer un estudio doble positivo para tromboembolia pulmonar con el fin de valorar correctamente la localización y evolución del trombo venoso. Trombosis venosa profunda. El ecocardiografía, poco valor diagnóstico, puede excluir enfermedades como infarto agudo, taponamiento cardíaco, disección aórtica. Sin embargo, en embolismo pulmonar masivo es hipokinético y dilatación de ventrículos. Aquí, más que otra cosa, porque la ecografía no nos cubre todo, por eso es que no es mucho lo que se utiliza, es sí para descarte en fibrilación, además del eco, es el transesofágico. Si no, realmente mucho no sirve. Tratamiento siempre soporte respiratorio, ya les dije a ustedes o los que estuvieron rotando, el inicio de soporte respiratorio puede ser con máscara con reservorio de oxígeno y las cánulas. Cánula o bigotera. Nosotros la bigotera, ustedes tienen que tener claro de que cuando usamos bigotera, estamos metiendo solo 45% de la cantidad de oxígeno que estamos enviando. Cuando utilizamos una máscara de oxígeno, ¿sí? Estamos utilizando solamente el 80-85% de todo el oxígeno que enviamos. Pero cuando mandamos mascarilla con reservorio, con funda de reservorio de oxígeno, estamos mandando el 100% de oxígeno al paciente. Eso, apréndanselo. Eso es práctico, ¿no? 45
80, 85 y 100%. Mascarilla con reservorio de oxígeno, mascarilla libre y bigotera. ¿Qué es lo que nos deberíamos tener siempre? Y no bigotera, todos deberían ser mascarillas, por lo mínimo. Entonces, después tenemos un soporte hemodinámico con el uso de dopa, dopamina, eso es el soporte hemodinámico, ¿no? Con adrenérgicos que puedan mejorar la contracción cardíaca, porque estos infartos pulmonares o estas tromboembolia, si son muy grandes, provocan una cascada de cosas, entre ellas insuficiencia cardíaca terribles, edema agudo de pulmón, hipotensión arterial. Entonces vamos a necesitar soporte hemodinámico con adrenérgicos. La anticoagulación sanguínea, el cual utilizamos la trombolisis. La trombolisis nosotros podemos hacer con el RTPA o con la estreptoquinasa. Mi experiencia casi toda es con estreptoquinasa, ¿no? Son 1.500.000 unidades. 500.000 unidades se dan en 30 minutos, se diluyen en un sachet de 250, es un frasco con polvo. ¡Pam! Diluyen. Un sachet de 250 se ponen 500.000 unidades. Y en un sachet de 500 se ponen el resto de unidades a pasar a 7 gotas, 7, 14 gotas hasta que se elimine todo la estreptoquinasa que va barriendo con todos los coágulos. Ahora, el uso de la estreptoquinasa es delicadísimo. No se puede dar en pacientes con que tengan heridas recientes, cirugías recientes, atenciones dentarias actuales, hemorragias cerebrales, fracturas, porque haríamos una desgracia, barrer con todos los coágulos y sangra y sangra y sangra, con hemorragias digestivas en menos de 6 meses. Entonces es muy delicado el uso de la estreptoquinasa. El soporte respiratorio según el grado de hipoxemia, oxígeno suplementario, el uso de mascarilla o ventilación mecánica, dependiendo cómo esté el paciente, ¿no? El soporte hemodinámico, cuando se objetiva falla del ventrículo derecho, la expansión del volumen con cristaloides y coloides, si da tras ello persiste la hipotensión arterial, dopamina de 2 a 3 miligramos kilopesos, dosis renal, y dobutamina de 5 a 15 miligramos picogramos por kilogramo mínimo, minuto inotrópico. ¿Qué es lo que está diciendo así? Nosotros la dopamina es una droga bastante generosa. Nosotros de 2 a 3 miligramos es dosis diurética, es decir, estimula la filtración renal. Entonces el paciente orina y orina y orina. Pero si esa dosis la aumentamos de 5 a 10, provocamos hipertensión renal. ¿Sí? Entonces tenemos una dosis diurética y una dosis, a ver, de 2 a 5 dosis diurética y de 5 a 10 dosis cardiotónica y de 10 a 30 dosis hipertensora. Ya, entonces, de 2 a 5 nosotros hacemos que el riñón filtre mejor. De 5 a 10 provocamos que el corazón tenga mayor fuerza de contracción y de 10 en adelante este paciente se vuelve hipertenso. Hacemos hipertensión arterial. La dobutamina es un efecto inotrópico positivo, solamente mejora la fuerza de contracción cardíaca y va de 5 a 15 picogramos kilo. La anticoagulación sanguínea, ya les dije a ustedes, primero utilizamos la heparina de bajo peso molecular, de alto peso molecular ya no existe en el mundo, solamente la de bajo peso molecular, y se utiliza 1 miligramo kilo peso cada 12 horas vía subcutánea, ¿sí? La enoxaparina, la que estamos utilizando en nuestro medio, así que es 1 miligramo cada 12. Cuando queremos antiagregación es 0,5 cada 12. ¿Sí? Bueno, contraindicación de los usos de anticoagulantes, ya se imagina, pues accidente cerebrovascular, traumatismo cráneoencefálico, trombopenias, neoplasia intracraneal o intramedular, intervención neuroquirúrgica, hipertensión arterial grave no controlada, trombolisis, uso restringido en pacientes de shock, inestabilidad hemodinámica, embolectomía indicada en los pacientes que empeoran las 3 primeras horas tras el tratamiento fibrinolítico. Embolectomía es sacar el coágulo, meter donde está y sacar, ¿no? Eso es la embolectomía. Y los filtros de venas cavas en tromboembolia por las trombosis venosas profundas. Es decir, se va el vascular, corta la vena, si hay varices la saca
Y si hay una vena profunda que está con coágulo, le mete filtro. Filtro es como una malla que la pone para que no pueda pasar los coágulos. Eso es los filtros de la vena cava, agregado con las medias elásticas, que son el esquema de tratamiento que mejora esta situación, ¿no? ¿Cuál es el ingreso a UCI? Cuando hay inestabilidad hemodinámica, insuficiencia respiratoria grave. Esos son los casos que nosotros tenemos que manejar. Entonces, estas dos cosas que yo quería que sepan están dadas. A ver. Ya, a ver, Vanessa, 5 minutos mientras busco ya la otra cosa que les iba a dar en documentos. Un segundo. Ya, doctor. Fiebre reumática. Sí, doctor. Ok. La fiebre reumática fue estudiada por cardiología porque cuando tenemos nosotros un proceso reumático provocado generalmente por estreptococcus beta-hemolyticus, va a provocar con los años degeneración de las válvulas, tanto aórtica como mitral. Entonces va a haber una cardiopatía reumática provocada por esto. En la actualidad, casi nunca nos llega ya este tipo de enfermedad para que nosotros lo manejemos, ¿sí? Porque el esquema, ya tenemos reumatólogos, ya nuestra gente ya tiene más conciencia de lo que pasa y el tratamiento, gracias a Dios, sigue siendo la penicilina benzatina, que es la que uno se pone y se acabó el problema. Entonces, yéndonos a eso, hablamos. ¿Qué es la fiebre reumática? Es una enfermedad inflamatoria, no supurativa y recurrente, producida por la respuesta del sistema inmunitario de algunas personas predispuestas a los antígenos de la bacteria Streptococcus beta-hemolítico. A partir de 2 o 3 semanas de provocar una faringoamigdalitis aguda, una infección urinaria y una dermatitis infecciosa. Son generalmente las 3 cosas que me van a provocar una fiebre reumática. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática? Tenemos astenia, adinamia, anorexia, febrícula, artritis y artralgia. Dentro de las cosas, ¿cómo se llaman? De los criterios para indicar una fiebre reumática tenemos la pancarditis, porque afecta casi todas, de 40 a 65% de todas del endocardio y miocardio y pericardio. También se presentan con soplo sistólico mitral o ártico, pericarditis miocárdica, agrandamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca. Puede presentar artritis, es decir, un proceso inflamatorio articular de 66 a 70% de los pacientes con una poliartritis migratoria, es decir, te duele aquí, en los dedos, después te duele en el codo, hombro, te duele en la parte torácica, ¿sí? En los dedos del pie, en la rodilla, es una poliartritis migratoria. Entonces tenemos la pancarditis, que son todos los procesos inflamatorios cardíacos, endo, mio y pericardio. Después viene el proceso artrítico, el cual es una poliartritis migratoria, por todos lados te duele. La corea, que es generalmente la corea por un proceso inflamatorio de los ganglios basales, y da la corea de Sydenham, que hace el baile de San Vito. Es una que está tranquilo y se estira los brazos, y eso le llaman el baile de San Vito, ¿no? El esquema de tratamiento, por suerte, para esa patología solamente es penicilina y se acaba. Gracias a Dios eso. La presencia de nódulos subcutáneos, esas personas se han visto que se les forma como unas pelotas, generalmente la que ustedes ven es aquí en el codo, ¿no? Esas pelotas son nódulos subcutáneos que son debidos a esta enfermedad y son una colección de colágeno que se provocan quirúrgicamente, hay que extraerlas. El eritema marginado, que es una inflamación difusa del tejido conjuntivo con erupción de la piel, el anillo está enrojecido y en el centro está decolorado. Se inicia en el tronco y en forma centrífuga avanza. Eso de ahí son los 5 criterios mayores de la fiebre reumática. Los criterios menores son fiebre, artralgia, PR aumentado, astro, leucocitos. Es decir, tanto el proceso de laboratorio, el astro, no es
tan llamativo para una fiebre reumática como la parte clínica. Electrocardiograma, lo único que vamos a notar es un bloqueo de primer grado. Ya voy a hablar de bloqueos con ustedes. Laboratorio de anticuerpos antiestreptolicina o el ASTO. Se llama ASTO, ¿no? El PCR y el BCG. Los diagnósticos, para diagnosticar nosotros una fiebre reumática tenemos dos criterios, un criterio mayor y dos mayores, o dos criterios mayores. Suficiente con eso. Lo que ya le dijimos, poliartritis, pancarditis, eritema, nódulos. Entonces, todas esas situaciones son los criterios mayores, por lo cual nosotros diagnosticamos una fiebre reumática. El tratamiento son los salicilatos y los corticoides, como la prednisona. Los salicilatos son la indometacina. La indometacina era una droga buena, pero que nuestros gobiernos anteriores le eliminaron. No sé por qué hay cosas buenas dentro de medicina y sin embargo se eliminan. Entonces, el salicilato fue eliminado, solo nos quedamos con corticoides. Y la penicilina benzatínica, que se da cada 3 o 4 semanas, ¿no? Si es alérgico a la penicilina, se va con eritromicina por 10 días cada mes, hasta que algún día salga ya negativo todo. Eso es la fiebre reumática, enfermedades que ya casi están desapareciendo del entorno médico. Ya. Bueno, nos quedamos con estas 3 patologías, Vanessa. La próxima vamos a ver, voy a seguir dando electrocardiografía. El día viernes les voy a dar una de electrocardiografía para comenzar a ver arritmias supraventriculares. O no, vemos bloqueos de primero, segundo y tercer grado. Eso vamos a ver. Desde la próxima semana comienzan a darme ustedes las exposiciones. Ya les voy a comenzar a dar los títulos de las exposiciones. Igual les voy a dar por el aula virtual todos los resúmenes que yo tengo para que en ellas también puedan basarse, además de la investigación que ustedes puedan hacer. O yo, electrocardiografía, sí, yo me encargo de eso. Pero ya el resto comenzamos a hacer las exposiciones, que es parte de sus calificaciones. Mándeme Sí, la lista. doctor, no se olvide de subir lo que usted nos Ya le subí proyecta, todo. por favor. Ya le subí todo. Ya está Ya subido. todo está subido en aula virtual. Ajá. Ya. Ok, mijita. Ya. Bueno, ya. Chao, chao.